Gracias por continuar con nosotros en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios. Ahora en esta conexión que tenemos todos los miércoles desde Roma con Fe, con Patricia Inestrosa, a quien saludamos desde allá. Buenos días en Honduras, buenas tardes en Roma, Patricia, qué gusto. Un cariñoso saludo hasta allá en Honduras en esta mañana, en Alegre la Mañana, Eddie. ¿Qué tal? Pues muy bien, recibiendo estas noticias del Papa León XIV, el llamado que nos ha hecho este día para el próximo viernes, celebración, memoria litúrgica de Santa María Reina, este reinado, esta coronación que meditamos cada día en el Santo Rosario, sobre todo cuando contemplamos los misterios gloriosos. En este día el Papa nos invita a un ayuno muy especial. Patricia, si ya podemos entrar y degustar, porque sabemos que ha sido una semana muy intensa para el Papa León XIV, que hay mucha información, pero iniciamos con esto, ¿le parece? Por supuesto, Eddie, porque esta es la última noticia que tenemos, que ha sido justamente ahora esta mañana durante su catequesis, en sus dos llamamientos que él tuvo. Una vez más pidió por la paz, lo hizo primero al saludar a los polacos, diciendo que invoquen por la paz, porque sobre todo los que iban en peregrinación al santuario de Hadnabora. Y también, por supuesto, después al momento de su llamamiento, invocó para que este viernes sea una jornada de ayuno, una jornada de oración por la paz, clamando a nuestra Madre Reina de la Paz para que se movilicen todos estos movimientos que estamos viendo ya desde la semana pasada para alcanzar la paz tan deseada, porque como el mismo Papa lo dijo, cuando un conflicto dura tanto, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Y el pontífice lo ha pedido desde el miércoles pasado. Justamente el Papa pedía, por favor, que basta de armas en Ucrania y hambre en Gaza, que se entreguen los rehenes israelíes que están en Gaza. Son estos los objetivos. Además, recordemos, la Santa Sede desde siempre ha aplicado lo que se llama soft diplomacy, una diplomacia suave, que concierta, que dialoga, que media, que busca, que trata de alcanzar paso a paso esa paz tan deseada. No se aplica la Santa Sede, no aplica la coerción, la violencia, porque es completamente contraria a ello. Y el Papa saludó el miércoles justamente al llegar a Castel Gandolfo, porque fue entrevistado por un grupo de periodistas italianos que abordaron ese tema justamente de la paz. Y le hicieron varias preguntas, por supuesto, la posibilidad de que se deporte a la población de Gaza, y él solamente explicó: conocemos la violencia del terrorismo y respetamos a los muchos que han muerto y también a los rehenes. Es necesario, dijo el Papa, que sean liberados. También se le preguntó, y él en la audiencia dijo a los peregrinos polacos, en el ámbito de la figura de San Maximiliano María Kolbe, el franciscano polaco que murió en el campo de concentración de Auschwitz, donde se había ofrecido ocupar el lugar de un padre de familia destinado al búnker del hambre. El Papa, en la audiencia de ese miércoles 13, volvió a llamar la atención al mundo sobre las poblaciones de los países afectados por conflicto y violencia. Eddie, el Papa también ha dado una semana intensa pidiendo por la paz desde el mismo miércoles 13, cuando llegó a Castel Gandolfo, previo a lo que sabemos ha sido una semana intensa de negociaciones entre Rusia, Ucrania y Putin. El Putin se encontró con Trump, sabemos muy bien, en Alaska, pero previo Zelensky había tenido un encuentro con los líderes europeos y una videoconferencia con Trump, siempre en el ámbito de estas negociaciones, de alcanzar lo que cada una de las partes desea. Sabemos muy bien que las negociaciones continuaron hasta el lunes 18, cuando en cambio fue el encuentro entre Zelensky y Trump. En base a esto es que el pontífice está clamando: por favor, paz, basta de tantos conflictos. Y lo dijo otra vez en el Ángelus del viernes 15, en el ámbito de la celebración de la Asunción de la Virgen María.
recordó que María sufre por el dolor de sus hijos, especialmente los más débiles. Y a lo largo de la historia, la Virgen lo ha expresado por tantos mensajes y apariciones. Y citó al Papa Pío XII, quien al proclamar el dogma de la Asunción, tras haber finalizado recientemente ahí la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío exhortó a valorar la vida humana y evitar las guerras con estas palabras: cabe esperar que todos los que mediten los gloriosos ejemplos de María lleguen a convencerse cada vez más del valor de la vida humana, y expresaba además su deseo de que nunca más se hiciera escarnio, estas fueron las palabras de Pío XII, de vidas humanas provocando guerras. Y al respecto, León XIV dijo: cuán actuales son estas palabras también hoy. Por desgracia, dijo, nos sentimos impotentes ante el avance en el mundo de una violencia cada vez más sorda e insensible a cualquier impulso de la humanidad. Pero no hay que dejar de esperar, dijo León XIV, porque Dios es más grande que el pecado de los hombres. Eddie, otro llamamiento más, el Papa lo hizo, por supuesto, el domingo después en los saludos del Ángelus, siempre ahí desde Castel Gandolfo. Ahí también tuvo su cercanía a las víctimas de inundaciones que ocurrieron en Pakistán, India y Nepal, y que dejaron miles de desaparecidos y muertos, y rezó por las familias afectadas y por quienes sufren las consecuencias de la tragedia, pero también reiteró su llamado a poner fin a las guerras y promover la paz, mencionando especialmente los esfuerzos de negociación en Ucrania tras la reunión que hubo primero Trump con Putin y después, por supuesto, la que iba a haber al día siguiente Trump y Zelensky en Washington. El Papa de nuevo el martes 19, cuando estaba ya por regresar, al dejar la vía Barberini, una vez más dijo: hay esperanza respecto a estas negociaciones, pero todavía tenemos que trabajar mucho, rezar mucho y buscar realmente el camino a seguir para encontrar la paz. Él respondió que hay alguien que es Dios, que siempre escucha, y hay que rezar y buscar estos caminos. Y en efecto, pidiendo estas oraciones, es que hoy miércoles el pontífice pidió a que todo el mundo, toda la humanidad, el viernes próximo rece y esté en ayuno para pedir por la paz en el mundo, por la paz y por estas negociaciones, que estas negociaciones lleguen a un buen fin. Como dice el pontífice, basta dejar pasar hambre a una población entera como es la de Gaza, pero también que se liberen los rehenes israelíes y que cese ese conflicto que está teniendo Ucrania con Rusia. Patricia, interesante conocer el marco donde se va desarrollando todo esto. Sabemos que el Papa se traslada nuevamente a Castel Gandolfo para celebrar las fiestas de la Asunción, la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Allí es abordado, como usted lo ha mencionado, por periodistas, se refiere al tema en sus discursos, en el Ángelus, en la catequesis, vuelve a reiterar, queriendo, como decimos los hondureños, dejando abierta la herida, poniéndole sal a esta herida para que se sienta, o sea, no quitando el dedo de la llaga, se dice popularmente. Es decir, no queriendo dejar de lado este tema de la paz. Ha vuelto a Roma y se ha referido nuevamente, teniendo en contexto lo que usted ha mencionado de estas reuniones que se dieron entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia, el presidente de Ucrania. Toda esta situación es para reiterar el llamado que ha venido haciendo León XIV desde el inicio de su pontificado, el tema de la paz. Han pasado 100 días, Patricia, del pontificado. Si en los gobiernos se resalta mucho las líneas de acción que tienen, aquí no queriendo comparar un gobierno a un pontificado, pero los 100 días podríamos ya encasillarlos o destacar, mejor dicho, el tema de la paz como una de sus puntas de lanza. Así es, Eddie, porque no ha dejado, recordemos que empezó así, dando y pidiendo por la paz en el mundo, y
y ha coincidido justamente que haya un acercamiento entre estas gobernantes que hasta entonces no había una mediación, no había un momento, ni siquiera un hilo que pudiera conducir hacia la paz. Y es con el Papa León XIV que se ha desarrollado ya y acercado a estas partes. Incluso el mismo Trump, o sea, muchos de nosotros nos ha sorprendido que él haya decidido, ok, vamos a movernos en función de alcanzar esta paz. Y esto lo va a caracterizar, al menos en estos 100 días, al Papa, que él, sin embargo, cuando se le hizo esta pregunta, porque justamente ayer estos periodistas, uno de ellos le preguntó en sus primeros 100 días de pontificado cómo lo ve, y él dijo como una bendición de Dios. Recibo tanto y creo tanto en las gracias del Señor y agradezco esta acogida que he recibido. Les doy las gracias a todos, dijo el Papa León XIV, Eddie. Patricia, es importante que vayamos destacando todo esto que el Papa va mencionando. Sobre todo, hay que recordar que la Santa Sede se había ofrecido como mediadora en este tipo de conflictos. Recuerdo en las exequias del Papa Francisco cómo estuvo con la connotación de la visita de estos mandatarios, las reuniones que se pudieron gestar. Ha ido allanando el camino la Iglesia, y ahora con el Papa León XIV sosteniendo este tipo de encuentros. Y lo menciono, Patricia, para tener este análisis en torno a lo que es público y a lo que no es público, porque sabemos que la Iglesia apuesta muy fuerte por el tema de la paz, y no solo se queda en los meros discursos o llamamientos como popularmente lo mencionamos, y que son de mucha importancia de hecho, pero sobre la mesa, es decir, aquello que no se ve, la Iglesia también está trabajando por el tema de la paz. Siempre, Eddie. Siempre, siempre la Iglesia, la Santa Sede, está trabajando, está ahí en medio de donde existen esos conflictos, mediando, y no es la primera vez. Yo he podido trabajar con 4 papas, estaba por decir por 3. Privilegio. Y puedo decir que no hay que olvidar las palabras de Juan Pablo II cuando él entonces era la guerra de los Balcanes, y hizo apremiantes llamamientos pidiendo por la paz, pidiendo por todas las víctimas, que no hubieran estos genocidios. En esas épocas también fue el genocidio de Ruanda. O sea, incluso el Papa Juan Pablo II, en el tiempo de su pontificado, fue cuando la Santa Sede empezó a mediar y a negociar para alcanzar grandes logros, como lo que sabemos ocurrió en Cuba, que se pudo él ir hasta Cuba, o en México, donde finalmente la Iglesia pudo estar libremente sin algunas ataduras que sabíamos que existían en México. En fin, o sea, es desde siempre. Y si yo puedo decir solo hasta Juan Pablo II, pero si nos vamos a los archivos y a los documentos desde muchísimo antes, siempre la Iglesia está caminando con su bandera de la paz. En estos casos, con León XIV, el Papa Francisco logró hacer bastante, muchísimo, y yo diría que desde el cielo, el día de su funeral, algo ocurrió ahí. Lo sabemos muy bien, aquella famosa foto histórica en la que pudimos apreciar a Zelensky y a Trump justamente en los funerales del Papa Francisco. Y a raíz de eso, cada vez más este acercamiento, esta negociación, dando un hilo de paz, un hilo de esperanza para que esa paz tan anhelada llegue por lo menos a Ucrania, ¿no? Y es nuestra intención de oración para este viernes, Patricia, en donde tendremos muchos gestos, sobre todo el tema del ayuno, de la oración, una convocatoria a nivel mundial que sabemos será bien recibida, y que estaremos también destacando, sobre todo
con acciones concretas en cada uno de los países, de las diócesis en donde la iglesia camina y peregrina. Entendiendo todo este contexto, Patricia, de los llamamientos por la paz, sabemos que el Papa ha mantenido una agenda muy apretada. Es decir, estuvo en Castel Gandolfo, celebró ya a Nuestra Señora de la Asunción, y el fin de semana, si no me equivoco, el 17 estuvo en Albano, un gesto muy concreto que no deja de lado, por una parte, el llamamiento que hace, pero por otro lado, estos gestos concretos, estas acciones. Entiendo que se ha viralizado algunos videos en torno al almuerzo que tuvo con algunas personas de escasos recursos, personas desprotegidas, desposeídas, los preferidos de la iglesia, como se dice. Eddie, es que yo diría que no fue solamente el almuerzo, fue una jornada dedicada a los últimos, a los pobres, a los necesitados. Desde las 9:30 de la mañana, en la celebración que tuvo lugar en la misa en el santuario de Santa María de la Rotonda, en la diócesis de Albano, y es un lugar histórico y devocional que evoca la memoria de los primeros cristianos y de quienes sufren persecución o pobreza en el mundo. El Papa presidió la liturgia acompañado por refugiados, personas sin hogar, familias en dificultad y beneficiarios de Cáritas, quienes animaron especialmente la celebración. Y en su homilía subrayó que la iglesia es de todos, especialmente de los pobres y de cada persona, y que cada persona es un don precioso además para los demás. El Papa ahí recordó que la verdadera paz no es la comodidad, Eddie, sino riesgo y entrega, y que los pobres son presencia viva de Cristo en medio de la iglesia. Y por supuesto, tuvo el Ángelus, donde una vez más dijo que Cristo comporta oposición y persecución porque la bondad y la verdad incomodan, dijo el Papa, al mundo. Señaló que obrar en la verdad es costoso, pero necesario, y exhortó a los cristianos a no rendirse ante la injusticia, respondiendo siempre con caridad y nunca con venganza. Y el almuerzo fue en el Borgo Laudato Si, dentro de los jardines de Villas Pontificias, como podemos apreciar ahí en estas tomas. Fue un ambiente familiar, fraterno. El Papa compartió la mesa con unas 100 personas pobres y necesitadas, atendidas por Cáritas Diocesana de Albano, y venían de casas de acogida, comedores sociales, centros de escucha de Albano, Neptuno, Anzio, Aprilia y Torvaianica. Son varias regiones alrededor de Albano. Cuando digo yo centros de escucha, son centros donde si yo tengo una necesidad, soy escuchada y se me atiende. Esto ocurre en casi toda Italia. Si yo no puedo pagar mi alquiler de la casa, si este mes mi familia no va a tener que comer, o si yo he perdido el trabajo, cualquiera de estas necesidades que hace parte, como se les había dicho la vez pasada, esa pobreza invisible que en apariencia parecieran que no tienen necesidad, pero porque está con esas necesidades escondidas, un sueldo que no les hace alcanzar a fin de mes. Y el almuerzo fue preparado además por las tiendas, por los negocios, por los restaurantes locales. Y en la mesa el menú incluyó platos típicos italianos como lasaña de la huerta, berenjenas a la parmesana, carne asada con hierbas, ensalada de frutas, postres regionales. Y al lado del Papa se sentó un sin techo, un hombre que describió su experiencia como: me sentí como parte de una familia. El Papa recordó que la creación más hermosa de Dios es el ser humano, hecho a su imagen y semejanza, e invitó a descubrir a Cristo en cada persona, sobre todo en los pobres. Y además subrayó que partir el pan juntos significa reconocer la comunión de la Eucaristía, pero también vivir la fraternidad de la vida compartida. Es esto lo que nos hace ver en el Santo Padre, en un encuentro en el que concluyó además Edith con una oración espontánea, agradeciendo a Dios por los dones recibidos y pidiendo que la comunidad permanezca unida en la caridad auténtica. El Papa les impartió la bendición a todos y los saludó personalmente uno a uno. Qué importante. Estas son las imágenes que podemos ver ahí, uno a uno, el Papa saludándolos. Fue todo muy espontáneo.
no hubo sus palabras con la bendición de los alimentos y por supuesto al final unas palabras de despedida. Su jornada concluyó así ese domingo, dedicado a los últimos. Sí, qué hermosas imágenes, Patricia, que podemos observar, entendiendo que este encuentro que se dio a través de la Cáritas Diocesana fomenta este tipo de gestos de cercanía. Hay algo que ha llamado la atención a nivel mundial, Patricia, y es el encuentro que se está desarrollando en la Amazonía. Hay un telegrama, unas palabras del Papa que han sido de mucha inspiración. Entiendo que es un telegrama a la Conferencia Eclesial de la Amazonía, que está reunida en Bogotá, en donde ha subrayado sobre todo la proclamación del Evangelio, el encuentro con Cristo allí en esta zona del mundo. ¿Es así, Patricia? Así es, el Papa tiene también su mirada hacia el mundo, hacia afuera, como se dice, y pensando justamente en lo que en este encuentro sobre la Amazonía organizado por SEAMA mandó este telegrama al presidente de SEAMA, el cardenal Barreto, y pidió que se predicara el Evangelio como medio para reducir la injusticia y promover la fraternidad entre los hombres, y además garantizar la equidad y el respeto a las comunidades amazónicas, administrar responsablemente los bienes naturales confiados por Dios, evitando su destrucción. Y el Papa agradeció además a los obispos por su labor en la región y los exhortó a fortalecer la unidad y la colegialidad episcopal, buscando maneras concretas de apoyar eficazmente a los obispos diocesanos y vicarios apostólicos. En línea, dijo León XIV, con lo aprendido en el sínodo sobre la Amazonía, que promovió la escucha y la participación de todas las vocaciones. Pero hay otro detalle también muy importante, y es que en una revista de Piazza San Pietro, el Papa León XIV respondió a una carta enviada por una madre que compartió sus alegrías y dudas de fe, Laura, y le preguntó al Papa cómo enfrentar las dificultades y superar las tentaciones que surgen a pesar de su amor por su esposo y la educación cristiana de sus 3 hijas. Y se cuestionaba a ella la fe, si era lo suficientemente sólida. El Papa le aconsejó tener a la Virgen María como punto de referencia, lo que le permitirá afrontar cualquier incertidumbre y mantener lo que le permitirá la fortaleza espiritual sobre todo. El Papa además le subrayó la importancia de nombrar dificultades y compartir experiencias y desarrollar proyectos de amor cristiano. Yo creo que estos consejos nos sirven a todos y a cada uno de nosotros. Definitivamente. En el ámbito de... Sí. Y hoy, Eddie, justamente hablando de esta carta de esta madre, la catequesis de hoy fue preciosa. No sé si ustedes tuvieron ocasión de poderla seguir, reflexionando el Papa sobre el gesto de Jesús durante la última cena, cuando ofrece el pan a Judas, quien está por traicionarlo. Sin embargo, el Papa habla de esto, del amor hasta el final, y de perdonar no obstante la traición, o no obstante uno se sienta ofendido o humillado, llevar siempre el perdón y darlo primero como un regalo gratuito. Porque dijo el Papa, Jesús eligió el momento de su sacrificio sin dejarse vencer por él. Su amor es activo, dijo. Él lavó los pies y compartió el pan y ofreció perdón antes de cualquier otra cosa. Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. Y eso es el consejo que nos dio el Papa León XIV. Amar hasta el fin. No obstante nos traicionen. Es duro eso para uno como ser humano. Sí, definitivamente, Patricia. De hecho, este tipo de catequesis todos los miércoles la volvemos a transmitir por la tarde para enfatizar este mensaje y recalcar toda esta importancia, todo lo que estamos observando. De hecho, hemos comenzado ya hace algunas semanas con la meditación, como usted nos lo ha mencionado, de la pasión, muerte y resurrección del Señor, de estos diferentes momentos, y es ahí el ejemplo que usted nos mencionaba. Patricia, ya para ir finalizando, que ya me dio pues así como la espinita de, así como Laura, esta madre de familia, escribirle una carta al Papa, porque vemos que tiene estos gestos muy concretos de contestarlos. Sí, sí, así es. ¿Y por qué no? Hace algunos meses se había hecho una evaluación
le llegan a la posta italiana, al correo italiano, cantidad de cartas de todo el mundo, de todas las edades, de todas las exigencias, profesionales, jóvenes, niños, mujeres, ancianos, cada uno pidiendo al Santo Padre. Yo estoy segurísima que él dedica una hora, lo que sea, de cada día para leernos. Y si no, bueno, y aquí les acabo de demostrar lo que esta señora Laura le contestó el Santo Padre. Sí, increíble sorpresa. Patricia, para ya finalizar este contacto esta mañana, esta tarde de Roma, el mensaje central ha sido la paz. Reiteramos este llamado del Papa León y que seguirá estos próximos días porque tendremos muchas agendas. Ya se viene la memoria de San Agustín. Ciertamente habrá algo, siendo él un hijo de San Agustín, como se ha llamado así. Así es, y ya cuando está por acabar agosto, acordémonos que ya viene septiembre y septiembre viene cargado con tantas novedades, sobre todo vamos a empezar septiembre, lo sabemos muy bien, por la ceremonia de santificación del gran Carlo Acutis y de Pier Giorgio Frassati. Así es que ahí será un momento fantástico. Aquí en los souvenirs y en todas las tiendas de objetos y de devoción están repletas de imágenes de Carlo Acutis, sobre todo, de rosario, desde estampitas, todo en función de Carlo Acutis. Así es que digamos que nos estamos preparando para otro mega encuentro, digámoslo así. Bueno, y tendremos todos los detalles más adelante porque estaremos preparando una transmisión especial, la retransmisión gracias a Vatican News que siempre está ahí presente. Para quienes nos están escuchando, saludos también a las personas que se conectan en la radio, tanto La Voz de Suyapa, Suyapa FM Estéreo, aquí en Tegucigalpa, las hermanas radios de la AMECA que también nos retransmiten, y a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales. Cuando usted escuche una transmisión del Vaticano, es Patricia, a quienes hoy miran en pantalla, quien nos hace el favor de esta traducción. Ya hablábamos la semana anterior, Patricia, cómo el Papa a veces improvisa español, italiano, inglés, y les toca un poco les toca vivir esta experiencia. Eddie, siempre. Hoy de nuevo, porque desde el miércoles pasado, yo creo que va a ser así hasta que el calor ceda. Hoy de nuevo, hubo un caminito del Papa, primero en el Aula Pablo VI, ahí yo estuve esta vez leyendo, y después siguió él hacia la Plaza del Petriano, y luego se dirigió a la Basílica, donde en 3 idiomas, uno detrás del otro, estaba bendiciendo y despidiéndose y dando la bendición a cada uno de ellos, y recordándoles, bueno, habrán escuchado la catequesis de hoy, es una catequesis en la cual le he hablado del amor de Jesús y de perdonar. Y así es que digamos que lo que antes hacíamos con el Papa Francisco, que mezclaba español e italiano, bueno, ahora con nuestro Papa ha aumentado otro idioma, así es que estamos con 3 idiomas haciendo del tin darín de 2. Ahí va. Sí, justo mirábamos en imágenes cómo el Papa iba saludando, mirábamos una bandera hondureña, entendemos que ha saludado a algunos hermanos de nuestro país, Patricia. Y sí, esto fue el viernes 15 a la hora del Ángelus. Ahí se encontraba un grupo ¿cómo era? La comunidad de evangelización universitaria, que tengo entendido que lo organiza la Universidad Católica, ¿no? Efectivamente, es parte de algunas peregrinaciones que se han realizado, y bueno, estaremos con más detalles más adelante porque sabemos que el Papa León estará dándonos mucha más información. Patricia, quiero reiterar el abrazo fraterno hasta Roma. Nos estaremos viendo el próximo miércoles. Así será. Les mando tantas bendiciones y que sigamos todos como pueblo, así como ocurrió el fin de semana pasado, Eddie, que fue un sábado maravilloso, lleno de amor de Dios en cada uno de esos corazones, como se pudo ver esa caminata que no solamente fue en Honduras, sino que en diferentes ciudades del mundo. Fue algo visto con tanta emoción
dentro de nuestros corazones. Muchísimas gracias a todos y será hasta la próxima semana, próximo miércoles. Así es, esto ha sido Desde Roma con Fe, con Patricia Inestrosa. Nosotros vamos a ir a la pausa, pero al volver mucha más información aquí en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios.